La industria está al límite y por ahora sin perspectiva del tan prometido rebote en la economía. De hecho, en febrero registró esa industria una caída interanual de 8,7%. Bueno, por supuesto que detrás de ese número hay empresas, trabajadores, familias, pero hay empresas atravesadas por varios frentes al mismo tiempo. Uno de ellos que muchas veces hemos tratado acá es la apertura de importaciones, pero no es el único. La caída, por ejemplo, del consumo hoy aparece como una de las principales causas del deterioro de la actividad. Y aparece también otro factor, está asomando una preocupación, porque se viene el invierno, ¿no? Y esa preocupación tiene que ver con el abastecimiento de gas. La UIA, de hecho, advirtió que los costos y la disponibilidad de GNL podría afectar la actividad fabril en Santa Fe. De hecho, esta semana ya nos enterábamos de los primeros cortes a algunas industrias. Bueno, hoy queremos salir de Capital, salir del AMBA para mirar qué pasa en este caso en la provincia del Chaco. ¿Cómo pega esta crisis en el norte grande? ¿Qué pasa cuando una fábrica frena o cierra lejos de los grandes centros industriales? Lo conversamos con Aldo Castón, titular de la Unión Industrial del Chaco. Aldo, muy buenas tardes. Gracias por el contacto con País Productivo. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. La verdad que es interesante participar de un espacio que a nosotros siempre se nos hace lejos, este, y la cercanía con los grandes centros siempre, digamos, eh, no tenemos cercanía, digamos, nosotros siempre Uh-huh. estamos lejos de los grandes centros y eso se nos hace muy difícil. Las economías regionales estamos sufriendo hoy más que nunca, digamos, el traslado hacia los grandes centros de consumo de nuestras mercaderías por altos costos de flete y demás. Pero bueno, me presento, yo soy Aldo Castón, soy presidente de la Unión Industrial del Chaco, segundo mandato iniciado hace poco, y así que yo represento, en primera parte estuve trabajando, tengo una industria de hace 40 años más o menos, que es la parte Sí. gráfica, con la que yo muté a la producción de packaging hace 15 años, y hoy, hace un mes, inauguramos una nueva fábrica, pero ya en la industria alimenticia, estamos fabricando alfajores. Esa es mi métier hoy, estamos trabajando en las dos actividades, con grandes déficits, porque el Chaco no deja de ser parte de un país que está siendo cada vez más improductivo y la situación es cada vez más lacerante. Aldo, nos interesa y vamos a tener preguntas para vos sobre justamente tu métier y tu empresa. Tal vez me gustaría empezar con un diagnóstico un poco más general respecto justamente de la situación en el Chaco. Vi que desde Uninor vienen justamente pidiendo una ley de emergencia industrial para el norte grande. Quisiera saber de qué diagnóstico en concreto parte ese pedido y también quisiera saber si fueron escuchados a nivel de las autoridades provinciales y también nacionales, porque entiendo que ustedes piden una emergencia en esas dos instancias. Bueno, a nivel provincial, el estado de emergencia es tratar de ajustar los impuestos regionales. Nosotros tenemos un impuesto de rentas que es muy lacerante, un impuesto que nos corta al medio y que es acumulativo, porque el 3%, el 4%, el 2,5%, depende de la provincia, se va acumulando. Además, tenemos el inconveniente que a cada región que vamos, cuando cambiamos de provincia, nos cobran el impuesto en forma anticipada. Ujú. Además, si yo, por ejemplo, tengo que vender, supongamos en Misiones, yo estoy en el Chaco, y para producir una mercadería, mejor dicho, tengo convenio multilateral con Misiones. Sí. Yo, supongamos, compro mercadería en la provincia de Santa Fe. Esa mercadería es para alguien de acá de Chaco. Bueno, si la provincia, mi proveedor en la provincia de Santa Fe
también es proveedor de la provincia de Misiones, él me tiene que retener el impuesto de Misiones sobre una mercadería que nunca va a ir a Misiones. Entonces Ujú. comenzás a tener acumulación de dinero en las cajas provinciales que no te lo devuelven nunca. Caso, conozco una empresa particularmente de la ciudad de Reconquista que el año pasado acumuló 50 millones de pesos de impuestos anticipados, una, una pyme, digamos, para la cual 50 millones es un monto altísimo para sostener en una caja que nunca se lo van a devolver. Entonces, ese es un tema que lo estamos discutiendo. Y el tercer tema son las aduanas en las localidades. O sea, yo mando un camión de mercadería de Resistencia, por ejemplo, a General San Martín, y cuando el camión llega, le cobran impuestos municipales antes de ingresar a la localidad, y no importa el tamaño de la magnitud de la mercadería con la que entra. Si es una caja, dos, un camión, medio camión, no importa. Nos cobran también un impuesto anticipado. Y todo eso va a parar a una caja negra en la cual nosotros no tenemos acceso ni siquiera a la información de para qué es ese dinero. Bueno, ese es el problema regional, digamos. Sí. Además, lo que te decía al principio, nosotros para llegar a Buenos Aires nos cuesta un camión de mercadería alrededor de $2.000 de flete. Ahora me acaban de decir de que volvió a aumentar el combustible, más allá de la promesa que por 45 días no lo iban a aumentar, YPF extrañamente fue la primera que aumentó. Lo cual repercute directamente en el flete, ¿no es cierto? Este, y el ARCA, digamos, que nos agobia con impuestos que por ahí no podemos pagar ese mes, al mes siguiente los intereses son tan tremendos que ya no puedo pagar la cuota anterior, se me acumula con la del mes siguiente, más las multas del ARCA, y se hace impagable. Además, los enjuiciamientos en los que nos están provocando. O sea, si no cerrás por falta de venta, cerrás porque el ARCA te ejecuta las deudas de una manera escandalosa, te bloquea las cuentas, no podés mover tu dinero en los bancos. Digamos, es muy lamentable lo que está pasando, no hay una medición sobre lo que realmente ocurre, no hay una observación del Estado Nacional para observar, a ver qué es lo que pasa realmente en la economía, puertas adentro de la República, digamos, y solamente se mira, digamos, para afuera, esperando que las importaciones bajen los precios, pero la gente no está trabajando, no tiene sueldos, no tiene para gastar. Ya comenzó a pasar de que la mercadería importada a bajo precio tampoco funciona porque la gente no tiene dinero para comprar. Aldo, justamente, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto conversar contigo. Eh, Justamente te iba a preguntar, toda la situación que acabas de describir, ¿cuánto tiempo lleva? Porque la situación del consumo, de la caída de consumo, está claro que es coyuntural. Esta situación se viene dando hace muchos años y no se modificó o fue empeorando. ¿Es relativamente reciente? ¿Cómo la podríamos cifrar temporalmente? Esto en cuanto a la temática de los impuestos provinciales y de los nacionales, esta presión que vos decís del ARCA. Mira, eso se da a partir de ahora. Lo del ARCA hace 6 meses que salieron a la calle a pescar a la pecera, digamos, concretamente. Vos te demorás 30, 40 días en un pago y te llega una carta documento donde, como es de la jueza federal, diciendo de que te van a embargar todas las cuentas. Ujú. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros veníamos creciendo mucho, muy bien, mucho nivel de venta, llegamos a tener en una empresa que cuando yo arranqué con el packaging tenía 3 empleados y llegué a tener 35. Y eso generó otra empresa con más de 30 empleados en la localidad de Reconquista y era cómo hacer para producir cada vez más. Eh, Concretamente, con el tiempo, a partir del 2016, eso se fue cayendo sistemáticamente, muchísimo. Después, en la pandemia, con el tema de que nos denominaron como empresa, no recuerdo el nombre, necesaria porque proveíamos a la industria alimenticia, Ujú. Esencial, sí. Sí, sí. esencial, exactamente porque proveíamos a la industria alimenticia. Nosotros crecimos, a ver, en venta crecimos el triple en plena pandemia. Claro. Este, Medio que al final de ese mandato de Alberto Fernández comenzamos con algún inconveniente, pero las ventas eran muy fuertes igual, ¿me entendés?
Y a partir de este gobierno, eh, concretamente, mm, con el tema de la importación, nos bajaron muchísimo el costo de la mercadería, pero los impuestos, los servicios, los sueldos, todos aumentaron. A ver, la energía a nosotros hoy nos cuesta concretamente 10 o 12 veces más de lo que pagábamos hace 2 años. Eh, y por ejemplo, el transporte, lo mismo, te imaginás que hablamos de un flete de 300 pesos, de un combustible de 300 pesos a hoy 2.400. Eso todo se transmite Claro. al precio de una mercadería que no la podemos aumentar porque la materia prima quedó muy el precio por la importación barata. Aldo, Entonces, justamente mencionabas recién, perdón, pero mencionabas la cuestión energética y el costo. Hemos visto esta semana que en Santa Fe ya hay algunos cortes justamente de suministro por los temores a los faltantes en el abastecimiento de GNL. ¿En el Chaco se vio algo parecido hoy o hay alguna preocupación al respecto, considerando obviamente el contexto general también, ¿no? nosotros tenemos muy poco GNL acá. Te diría, yo estoy en un parque industrial acá en la ciudad de Puerto Tirol y creo que somos los únicos privilegiados que tenemos GNL en la provincia Ah, todavía. Hay 2 o 3 empresas que lo están consumiendo y todavía no le han cortado el suministro ni le han pedido que bajen la producción. Pero sí pasó en años anteriores que le pidieron que bajen la producción porque no podían proveerle todo el gas que necesitaban. Acá el problema nuestro es la energía eléctrica, que es de muy baja calidad, en el sentido que tenemos cortes de luz eh, muy prolongados, muy inestable la energía, y te diría que a ojos vistas hoy la única salida es generar nuestra propia energía con paneles solares o lo que fuera. Aldo, ¿a qué tipo de empresas? Perdón, desde el desconocimiento, la verdad que personalmente ni siquiera he tenido la oportunidad de recorrer la provincia del Chaco, así que desconozco el detalle del tejido industrial. ¿A qué tipo de empresa representa la Unión Industrial del Chaco? Como para que uno desde Buenos Aires se pueda imaginar un poco cómo es ese mapa. Mira, nosotros tenemos, bueno, industria papelera, tenemos gente que produce papel tissue, nosotros que producimos packaging, empresas que son empresas constructoras que hoy están absolutamente caídas por porque cayó a cero prácticamente la obra pública. Tenemos empresas que son recolectoras y transformadoras de la basura, digamos. Tenemos empresas que son textiles, tenemos empresas que producen caños de plástico. O sea, acá es muy diversa la producción de todo tipo de industria, muy, muy diversa. Eh, Veníamos en un pico de crecimiento y de desarrollo de un montón de industria. Tenemos bastante industria de la carne también. Lógicamente lo más fuerte es el campo, porque después de la caída de los grandes emporios industriales que tuvo el Chaco en la década del 70 y 80, a partir de ahí, los nuevos desarrollos son pymes, todas pymes o alguna en particular, como Santana Textiles, que es brasilera. El resto somos todas pymes. Aldo, me gustaría justamente volver sobre tu experiencia propia. Lo dijiste muy al principio de esta charla, pero tenés una muy larga trayectoria en el sector industrial. En años recientes, en la última década, tu empresa se dedicó al packaging y entiendo que hace muy poquito inauguraste esa nueva actividad de producción de alfajores, ¿no? Que se llaman Mood. ¿Esto es producto directo de la crisis, esa decisión de empresa de diversificar tu actividad? ¿Cómo fue ese proceso? No, veíamos que el packaging se venía deteriorando a pasos agigantados y teníamos que hacer algo. Y tuvimos que caer en un hecho que, bueno, yo estoy muy rebelde en ese sentido, no quiero saber nada, pero lo tuvimos que hacer, o sea, vender equipamiento que habíamos comprado nuevo para el packaging
deshacernos de eso para poder armar lo que yo creo que va a funcionar los próximos años, que es la industria del alfajor. Este, Así que nos atrevimos, nos metimos, logramos un muy buen producto de altísima calidad, con una presentación absolutamente distinta a todo lo que se conoce en el medio, por lo menos en Argentina, y está funcionando. Todavía esto comenzó ahora, se tiene un mes, digamos, y está teniendo muy buena recepción en el mercado, primero chaqueño, pero estamos comenzando a ampliar ya a otras provincias. Y la situación de crisis que están atravesando los obligó también a recortar puestos de trabajo. Sí, sí, nosotros pasamos de 30 empleados, estamos en 12. ¿Qué, Inclusive sumando las dos fábricas no llegamos ni a la mitad de lo que teníamos antes. Aldo, qué pasa cuando una empresa tiene que frenar su actividad o incluso obviamente llega a tener que cerrar su empresa en cuanto a las capacidades o las condiciones en el Chaco para reactivar después ese entramado productivo? Bueno, es muy difícil. Vos sabés que una empresa no se crea de un día para otro. Hay muy pocas empresas y generalmente no son pymes las que vos desarrollás de una manera inmediata. Es decir, bueno, invierto una X cantidad de millones de dólares y desarrollo algo. Bueno, eso acá en el Chaco no pasa. Nosotros somos empresarios pymes que venimos, arrancamos muy, muy de abajo. Yo cuando comencé con esto, arranqué con un maletín siendo viajante de una empresa de Reconquista y terminé, terminé poniendo mi propia industria. Entonces, una empresa como esta, si se llega a cerrar, pensá que no la recuperás con nada. Hoy no se recupera directamente. Aparecerán vendedores de otra provincia a ocupar el espacio que vos dejás, pero lamentablemente no, porque la empresa que se cierra ya no se recupera. No se recupera porque comienzan a ser obsoletas las máquinas, el personal ya no, te tenés que volver a capacitar gente, vos tenés que pensar que un empleado de industria siempre es un obrero calificado, siempre es un obrero que conoce el manejo de máquina, tiene una actitud distinta a la máquina, no es un tipo que, con todo respeto, no es una persona que está en una góndola acomodando fideos, digamos. Esa persona vos la preparás en mediodía. En cambio, la industria te lleva a veces más de un año preparar y capacitar a una persona. Aldo, Y una vez que cerrás una industria de esas características, es muy difícil arrancar de nuevo. claro. Aldo, te paso a la interlocución con las autoridades a nivel municipal y a nivel provincial. Un gobierno provincial de un signo político medianamente novedoso. La intención no es hablar de política, pero sí que tiene cierto alineamiento o bastante alineamiento con el gobierno nacional. ¿Qué surge de esas conversaciones, si es que las hay, y cuán intensas son en cuanto a esta situación de la que vos estás hablando? Mira, es un gobierno que sentó sus bases en la coparticipación federal, digamos, y no tiene otra forma de concretar sus ingresos. Entonces, es un problema porque el gobierno nacional no aporta lo necesario, toda esta caída del déficit que ellos dicen que ahora están fuera de déficit es porque no pagan lo que tienen que pagar, no le mandan a las provincias lo que le corresponde, los municipios están absolutamente quebrados, los municipios no tienen, caso de algunos en particular que conozco, ni siquiera tienen una máquina para arreglar una calle, dependen de que Vialidad Nacional o algún consorcio caminero les dé una mano para arreglar algunas calles donde el extremo ya, qué sé yo, hay un parque acá en la localidad de Fontana donde eh, ya estaba tan inaccesible que una camioneta 4x4 cayó en una zanja, ¿me entendés? O sea, tenemos que pelear con eso todos los días. Pero sí es un gobierno que no genera nada propio y tenemos inconvenientes. Y en cuanto al gobierno nacional, desde la Unión Industrial de Chaco, me imagino que ustedes, por supuesto, también entablan conversaciones con sus pares de otras provincias y con la Unión Industrial Argentina a nivel nacional. ¿Hay intercambio, hay conversaciones, son escuchados? Mirá, de hecho nosotros estamos trabajando en la Uninor. La Uninor son las 10 provincias del norte grande
pedimos una ley de emergencia provincial y nacional. Yo estuve en Cámara de Diputados la semana pasada exponiendo justamente ese pedido. Yo creo que este gobierno no nos va a dar eso porque va en contra de sus propios principios de cómo gobernar este país. Entonces, no creo que nos den, pero creo que es algo que hay que dejarlo y trabajarlo con las cámaras, porque el próximo gobierno que venga, que seguramente no será libertario, tendrá que tomar medidas. Y la primera medida creo que hay que declarar la emergencia nacional, no solo pymes, sino de salud, de educación, de seguridad. Yo creo que la emergencia vial, que es fundamental. Nosotros perdimos la autonomía del sostenimiento de las redes viales, perdimos FATE, que era una fábrica que producía cubiertas para camiones, y resulta que nunca se midió el alcance de ese cierre, porque no es que quedaron 900 personas en la calle, sino que es una empresa estratégica para sostener las rutas, para sostener los camiones, el sistema de transporte. Y lamentablemente hoy dependemos todo de la importación, y la importación no nos deja dinero, todo lo contrario, se lleva las ganancias y se lleva todo. Así que yo lo que veo en todo esto es que, por ejemplo, el consumo interno cae de tal manera que ya ni siquiera lo importado es accesible. Claro. O sea que, como que si no toman alguna medida estratégica rápidamente, podemos llegar a tener un problema, una hecatombe social importante. Una última pregunta, justamente me agarro de estas últimas palabras. Más allá de la cuestión empresarial, industrial, ¿qué está viendo en general de la situación en el Chaco? Digo, en la calle, en las ciudades, entre la gente, nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires, se puede sentir, digamos, esa crisis, además de que tenemos pruebas concretas en los bolsillos, digo, hay algo y hay un clima cambiado. Quisiera saber qué es lo que está observando. Mira, acá lo que se observa es un gran cierre de empresas, de pymes, de comercios. Es un gran cierre. Hoy te puedo asegurar de que de cada 5 empresas o negocios que estaban abiertos, hay 2 que están cerrados. Eso es casi así, y en algunos casos más. Y también nos encontramos con una gran cantidad de argentinos durmiendo en la calle de noche, muchas familias pidiendo en la calle hasta muy tarde. Anoche justamente me pasó, o sea, 2 familias con niños de 6, 7 años pidiendo en la calle. O sea, nosotros ya no teníamos de esto, y cuando hablamos de niños de 6, 7 años hablamos del futuro nuestro. O sea, son los chicos que nos van a reemplazar en el futuro en algún lugar del esquema social, pero no creo que le estemos dando ningún tipo de oportunidad. Aldo, ¿qué te pasa a vos cuando ves las dificultades que está teniendo tu empresa? Y bueno, eh, lamentablemente tenemos que tomar medidas todos los días. Todos los días estamos tomando medidas para ver cómo sostenemos ya no un mes más, sino un día más. Eh, Lamentablemente creo que la podemos sostener todavía, creo que la vamos a sostener, pero el costo es muy alto. El costo es muy alto. Nosotros nos preparamos toda la sociedad se ha preparado para en años futuros vivir mejor, y no nos está pasando. Aldo, te agradecemos muchísimo el contacto con País Productivo. No, gracias a ustedes y a su disposición, como siempre. Un saludo grande a tu audiencia. Un saludo. Estuvimos hablando con Aldo Gastón, presidente de la Unión Industrial del Chaco. Nuestro viaje, este es un programa que es internacional, es nacional, es federal. Tratamos, no siempre podemos, pero tratamos también de viajar a las provincias donde se viven otras realidades que no son inconexas, no es que están escindidas de la realidad que todos vemos, sea cual fuera el lugar en que estemos viviendo, pero sí que hay características propias de cada lugar. Obviamente, una provincia que ya de por sí
tiene enormes desafíos y que ahora también muy, muy lejos de los focos de los medios de comunicación, ¿no? Además sin TELAM ya para informar sobre lo que está sucediendo en la provincia. Y una provincia poco observada desde la ciudad en de general. Buenos Aires generalmente, pero bueno, con un entramado productivo y social importante, y me parece que el denominador común es esta especie como de serrucho, ¿no? De subir y bajar, que cambian las políticas nacionales, y una situación realmente, habló de una hecatombe social. Estamos hablando con un industrial, no con un dirigente social o un dirigente político, ¿no? Que un presidente de la Unión Industrial de una provincia argentina esté preocupado y advierta sobre la posibilidad de una hecatombe social, me parece que está todo dicho, ¿no? Absolutamente, está todo dicho. Nosotros nos volvemos a encontrar en instantes para viajar, esta vez sí, por el mundo.